Garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria es una prioridad del Estado boliviano. No tenemos la política de desarrollo de transgénicos. La agroindustria tiene una enorme responsabilidad. La semilla transgénica haya afectado la salud humana. Un solo caso, no hay. La multinacional Monsanto deberá pagar $289 millones a un jardinero de escuela que contrajo un cáncer. Está en juego el futuro del país, las inversiones, nuestros recursos naturales y la capacidad de apostar por el desarrollo. Bolivia, por una alimentación segura y soberana. De acuerdo con estos datos, está claro que la seguridad alimentaria es, sobre el papel, una prioridad en la agenda global. Pero lo pongamos en facilito. La seguridad alimentaria es la disponibilidad y el uso de los alimentos de un modo adecuado y sostenible en el tiempo. Nosotros en Bolivia tenemos tierra suficiente, fértil, como para producir. No, lo que se necesita es asegurar un mercado para la fuerza productiva, para toda la producción que sale. Podemos producir 20 millones de hectáreas. Utilizamos hoy solamente el 3.5 millones de hectáreas. Y con estos 3.5 millones de hectáreas, poco a poco, estamos recuperando nuestra soberanía. Como punta de partida para establecer un compromiso, este concepto es perfectamente válido. Sin embargo, hay múltiples factores que no permiten un desarrollo pleno de este derecho humano. Estos factores son políticas nacionales e internacionales que afectan de algún modo al desarrollo agrícola o bien al comercio, fluctuaciones en el precio de los alimentos, pandemias como la malaria o la tuberculosis, guerras e inestabilidad social, desastres naturales. Me gano la vida al frente de una organización que mata a 1.200 seres humanos cada día. A 1.200 personas. Eso equivale a 2 aviones Jumbo llenos de hombres, mujeres y niños. La Academia de Estudios Tabacaleros. La fundaron 7 caballeros que a lo mejor reconoceréis de la CESPAN. Enseguida vieron que si iban a afirmar que los cigarrillos no creaban adicción, más valía tener pruebas. Se han puesto mucha investigación para demostrar que el tabaco en realidad no era dañino, que todos sabíamos que lo era. ¿De qué habla? Hablo en defensa de los cigarrillos. Mi madre antes fumaba. Dice que los cigarrillos matan. ¿Y tu mamá es médico? No. Entonces no parece que sea una experta fiable. Y este proceso, hasta tener las últimas conclusiones de la OMS y de las instancias oficiales, es un proceso que ha durado más de 20 años, hasta que algo que todo el mundo sabíamos se ha vuelto legal. Gracias. Sí, ahora es el momento de fumar un Camel. Fume Camel desde ahora. No hay una etiqueta todavía como los paquetes de cigarrillos donde dice eso mata. Y lo mismo va a pasar también con los agrotóxicos, que ahora
con muchas inversiones del agronegocio y de toda la economía capitalista, se está tratando de limitar las investigaciones que se está haciendo por científicos honrados y objetivos, y se está tratando de tapar con muchas otras investigaciones. Estamos consumiendo ese maíz transgénico, pero no así a nosotros como agricultores bolivianos no se nos está permitiendo sembrar. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se libere y que se nos permita a nosotros sembrar este maíz, porque están viendo cómo está el cultivo de maíz ahorita, totalmente destruido por el gusano. Pero en el caso del maíz se vendió mucho la tecnología como resistente a insectos. Si tú aplicas algo que los va a matar, un herbicida, un insecticida, la evolución es tan rápida que rápidamente generan resistencia. O sea, al cabo de algunas generaciones, esa hierba o ese insecto ya no lo vas a matar con ese herbicida. Este material no es resistente al gusano, digamos. El gusano puede hacer estrago, digamos. En el rendimiento me va a afectar si esto, porque ya me lo está atrasando ya esto. Ese mismo gusano luego entra al choclo y se lo come. Este gusano come y defeca. Y esa defecación se transforma el día de mañana en hongos. Esos hongos se los comen los pollos y nosotros nos comemos a los pollos que comen ese hongo. Hay lugares donde el gusano cogollero arrasó con toda la siembra de sorgo. Los productores apuntan a la sequía como una de las causas favorables para el desarrollo de este gusano. Regulación integral del clima. Entonces están ocasionando un desequilibrio cuyas consecuencias ya son catastróficas, porque ya tenemos plagas, ya tenemos huracanes e inundaciones que no las estamos pudiendo controlar, ya tenemos desplazamientos de comunidades enteras. Entonces son daños al sistema biológico, no solamente del país, es una cosa regional, digamos, ¿no? El verde de los cerros y de los huertos de duraznos y de ciruelos es engañoso, pues los frutos no han alcanzado el desarrollo normal y algunos comienzan a caerse, esto ante la falta de agua. Es más, ni siquiera alcanzarán el rendimiento de anteriores producciones. Mire, el ayaquelito, nomás fíjese, como calito casi no tiene ni hojas, pues, solo el frutito. Es por eso, por tanta seca. Es increíble, pero en toda la campaña, desde que está aquí ahorita, no ha llovido ni una sola gota. Ha llovido, pero no ha llovido más de 10 milímetros. O sea, es valorizar a nada, ¿no? Y no es el único, solo este cultivo que está afectado, ¿no? Está afectado los cultivos de sorgo, de maíz, de trigo. Incluso girasol, en la siembra ya nos abandonó la lluvia y ha habido productores que se han quedado esperando más lluvia para sembrar y no sembraron hasta ahorita nada. Ahora, ¿qué tenemos? Huracanes, inundaciones, porque el árbol regula el clima y al dejar a millones de hectáreas sin bosque suficiente, se ha desregulado completamente y eso afecta a todo el sistema biológico, también a tierras altas, porque nosotros recibimos lluvias, oxígeno de esos bosques de tierras bajas, ¿no es cierto? Entonces está desregulado completamente el clima y por eso tenemos distintos tipos de fenómenos que no los podemos controlar y nos ocasionan pérdidas en la producción alimentaria. Y en este apartado, desastres naturales, no podemos dejar de lado las plagas. El avance aproximado es de 10 kilómetros por día de las langostas, dependiendo del viento y de la temperatura que exista en el ambiente. Están casi todas en edad adulta, o sea, las que están atacando son langostas adultas. Total preocupación en el sector agropecuario, porque las langostas se reproducen de manera rápida. Ha venido el año pasado una plaga de langostas, por ejemplo, y es precisamente porque un monocultivo ocasiona el desequilibrio biológico en la naturaleza. Todo Santa Cruz, desde los 70, ha empezado a ser desboscado. Santa Cruz, la vocación era el bosque. Entonces lo que quiere decir que por más de que fumiguemos no les llegaría, por ejemplo, a estos huevos a afectar huevos, porque están debajo de la tierra. Así es, ¿no? Entonces las campañas de control se están haciendo con aspersiones aéreas. ¿Ya? No se aplica el término de fumigación porque es un término que es para otros insecticidas. Estamos hablando de una aspersión aérea con plaguicidas de ultra... Pero la aspersión aérea, para los que no estamos entendidos, ¿es similar a la fumigación? ¿Simplemente se maneja otro término? Sí, el término aplicado técnico es una aspersión aérea. No porque estamos hablando de un líquido con insecticidas de ultra bajo volumen. Este panorama invita a una pregunta imprescindible para entender el contexto. ¿Estamos en condiciones para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia? El derecho a la alimentación está contemplado en la Constitución.
que produzcamos los bolivianos para los bolivianos, ¿no? Y así no depender de las importaciones. El Estado tiene la obligación de garantizarlo. La posición de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y en general del Estado es por qué recurrir a eso primero cuando ya tenemos una gran variedad de agrobiodiversidad. Más allá de la ampliación de la frontera agrícola, ¿cuánto hemos apostado por el desarrollo de la industria agrícola? La agricultura en Bolivia está como dividida en dos, ¿no? La agenda global contempla la seguridad alimentaria como una prioridad. Poco a poco estamos recuperando nuestra soberanía. Pero el hambre sigue siendo una realidad. En Bolivia, el Estado asume su responsabilidad para garantizar la soberanía alimentaria. La evolución es tan rápida que rápidamente genera resistencia. O sea, al cabo de algunas generaciones, esa hierba o ese insecto ya no lo vas a matar con ese herbicida. Recapitulemos. Ya hemos visto que la seguridad alimentaria es la disponibilidad y el uso de los alimentos de un modo adecuado y sostenible en el tiempo. Muy bien, la Constitución Política del Estado de Bolivia reconoce, naturalmente, todos los derechos fundamentales de las bolivianas y bolivianos. Uno de estos es el derecho a la alimentación. El artículo 16 señala: toda persona tiene derecho al agua y la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. La agricultura en Bolivia está como dividida en dos, ¿no? Una es la agricultura de valles y tierras altas, que es fundamentalmente pequeños productores, ¿no? Y mucho de agricultura familiar. ¿Y qué es la agricultura campesina? En la agricultura campesina trabajan las familias, se desarrollan en fincas pequeñas y plantean diversidad productiva. Generalmente utilizan semillas nativas. La fuerza productiva es capaz de alimentar a todo el país. Y bueno, en el otro lado del país, en el oriente, la agricultura es más empresarial, que además se producen en un sistema de monocultivo. Extensos monocultivos de piña para exportación impactan a las comunidades aledañas y generan pérdidas a pequeños agricultores, además de deforestación y otros daños ambientales. Que van a sembrar piña, te ve, a vuelta redonda de nosotros, y toda esa piña, todos los químicos, cuando con el transcurso del aguacero van a caer al cauce del río, todo ese ganado se alimenta o bebe de esa agua. Que produzcamos los bolivianos para los bolivianos, ¿no? Y así no depender de las importaciones que tenemos en el tema trigo, porque es un cultivo estratégico y de prioridad nacional para el Estado, ¿no? Hace 10 o 12 años, lo único que nosotros no éramos autosuficientes era en trigo. Siempre hemos sido deficientes en trigo, pero maíz, sorgo, todo lo demás producíamos bien, incluso hortalizas. A mí me da mucha pena que cuando usted va al mercado tengamos cebolla, papas, palta, muchas hortalizas del Perú. Las manzanas son chilenas y las uvas son de Tarija y peruana también. Tales frutas están en la lista de los 16 alimentos que el país importa. La pera y el kiwi también son comprados principalmente de Chile y Argentina. Que los productos alimenticios argentinos y brasileños valen menos en dólares. Por eso la facilidad de importarlo, pero además estos contrabandistas no se conforman con ganar poco, lo hacen en forma informal o de contrabando para tener mayor rédito, mayor utilidad. Ya los brasileños ya no vienen a comprar ni de Guayramerín ni de Cobija, más bien nuestros compañeros van a comprar de Cobija, del lado brasileño. La baja de precios de los países vecinos compromete la competitividad de la producción nacional, a lo que se suma el contrabando. Nosotros lo que venimos gestionando a través de ANAPO hace mucho tiempo es la cuestión del uso de biotecnología. En la cuestión de maíz, por ejemplo, en situaciones como esta, con un maíz transgénico, un maíz mejorado, podríamos tener buenos rendimientos. Biotecnología verde. Es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. Un ejemplo de ello es la obtención de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. Se espera que la biotecnología verde produzca soluciones más respetuosas con el medio ambiente que la agricultura tradicional. Pero las políticas aún no lo permiten y al final, cuando hay escasez de maíz, lo que el gobierno hace es importar maíz de Argentina, que es ese maíz que a nosotros nos están prohibiendo trabajarlo.
El estudio fue realizado entre 1998 y 2002 con 70 vacas que comieron maíz transgénico. Según el profesor Segalini, hay una relación entre el maíz y el aumento de enfermedades concretas. Ha estado en el Parlamento Europeo. Estas toxinas insecticidas producidas por poco más del 15% del maíz transgénico en el mundo, llamado maíz MET, como los autorizados en España, pueden ser tóxicas a largo plazo y provocar problemas en los riñones, en las glándulas mamarias, etc. Uno de los problemas que nos tiene que preocupar absolutamente a todos, relacionado directamente, íntimamente con el cambio climático, es la soberanía y la seguridad alimentaria. Para ello, el mundo desarrollado propone la extensión de los transgénicos, de los productos genéticamente modificados en el ámbito agrícola. ¿Será esta una solución aplicable a Bolivia también en un momento dado? En el caso de lo que se tiene que evaluar para el país, se tiene que ver si es que nos va a ser más adaptativos, si nos va a dar más resiliencia incorporar un organismo genéticamente modificado o no. La posición de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y en general del Estado es por qué recurrir a eso primero cuando ya tenemos una gran variedad de agrobiodiversidad. Entonces, ¿por qué de ser los más productores, los mejores, no vamos a seguir ofertando esos productos para salvar a la humanidad del hambre? ¿Y por qué nos tenemos que condenar al negocio de los transgénicos que está vanguardizado por Monsanto y otras empresas y que muestra un modelo de desarrollo a partir de los agronegocios? Pero, ¿qué son los agronegocios? Son las actividades empresariales en el sector agrícola para obtener ganancias. Incluye actividades agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, comerciales, además de logística y servicios. Usan semillas transgénicas patentadas, la mayoría de Monsanto, fertilizantes químicos y agrotóxicos. La crisis alimentaria en la que estamos ahora es muy compleja, porque no conocemos el origen de los alimentos, no sabemos lo que estamos comiendo. Se está demostrando en diferentes afecciones a la salud, como el cáncer, las alergias, la diabetes, a corta edad además, que no es comida saludable. El debate sobre los alimentos genéticamente modificados está sobre la mesa. Quiere producir lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Argentina, donde ya se produce con semilla transgénica. Es un tema que no deja a nadie indiferente. Entonces, con semilla transgénica, usted descarta las fumigaciones y eso significa menos afectación al medio ambiente. La cuestión es si se trata de una apuesta segura para el desarrollo de la industria agrícola. Cuando un agricultor compra las semillas y no germinan, tienen menor rendimiento o hay otro problema y luego el agricultor se suicida como consecuencia de no poder pagar sus préstamos. La Constitución garantiza el derecho a la alimentación. A mí me da mucha pena que cuando usted va al mercado tengamos cebolla, papas, palta, muchas hortalizas del Perú. Interesa sobre todo la ampliación de la frontera agrícola. La cuestión del uso de biotecnología. El Estado boliviano participa en el debate sobre las demandas de la agricultura. Tiene que ver si es que nos va a ser más adaptativos, si nos va a dar más resiliencia incorporar un organismo genéticamente modificado o no. No hay duda de que el cultivo de plantas genéticamente modificadas ha aumentado en todas las economías del planeta. Está preocupado de la producción, ¿no? Quiere producir lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Argentina, donde ya se produce con semilla transgénica. Pero nosotros tenemos que evaluar nuestra propia matriz de producción. De hecho, es la tecnología agrícola más extendida con más de 100 millones de hectáreas. Todos los agroquímicos tienen una clasificación toxicológica. En el caso de Bolivia, esa clasificación se da en colores, que es rojo, amarillo, azul y verde. El verde, para que es un producto prácticamente que se puede beber, es más, el glifosato uno lo puede beber y no se muere. La multinacional Monsanto deberá pagar $289 millones a un jardinero de escuela que contrajo un cáncer por usar sus productos. Así lo dictó un jurado de San Francisco, tras un estudio que concluyó que entre los componentes figura el glifosato, un agente considerado cancerígeno. El afectado los utilizaba para cuidar el césped de las instalaciones donde trabajaba y fue diagnosticado con un linfoma. Es la primera vez que un tribunal admite que Monsanto no advierte sobre los riesgos de sus productos para la salud. La FDA en Estados Unidos es la que autoriza que salga un alimento o un medicamento para ser de consumo extensivo. En la Unión Europea, de igual forma. El mismo documento señala que por años estuvieron paralizadas las investigaciones médicas en relación al
a los efectos de glifosato por esta presión que Monsanto había dicho que era inocuo. Era inocuo y punto. Y ahí se quedaron los científicos y todos. Pero ahora la bibliografía sobre el glifosato ya es demasiado extensa. Luego de 10 años de denuncias, las madres de Ituzaingó lograron suspender las fumigaciones que bañaban de glifosato sus casas. Ituzaingó Anexo es un barrio de las afueras de Córdoba capital, donde viven 5.000 habitantes y más de 200 tienen cáncer. En Santiago del Estero, el Colegio de Ingenieros Agrónomos denunció que todos los años nacen más de 100 bebés con malformaciones provocadas por los agroquímicos. En Chaco, el Centro de Estudios Nelson Mandela denunció que la provincia es zona liberada para el uso de agrotóxicos que causan abortos y malformaciones en los niños. Los abortos espontáneos no es porque hay una deficiencia genética racial. Andrés Carrasco es uno de los más importantes especialistas en embriones de la Argentina. Carrasco escuchó las denuncias y quiso comprobar en el laboratorio los daños que provoca el glifosato. Las conclusiones a las que llegó Carrasco en su estudio fueron tan contundentes que le valieron presiones y amenazas. A un principio todos decíamos que no, incluso en las reuniones lo decíamos que no, pero también hay que ser muy claros. A partir del año 2000, yo soy hija de productora, soy productora, hija de productores, y hemos vivido la diferencia de producir, en el caso de la soya, una soya convencional a una soya transgénica. La soya convencional, vamos a decir, producía 1.3 toneladas en el mismo Chaco, con la misma atención, con todo, y la soya transgénica quizás arriba de 2 toneladas. Químico, ya con eso ya sacan, pues ya ganan, pues. Mientras una agricultura que tradicionalmente trabajamos como yo, no se gana. Ahorita comparando con ese precio, mi producto está cayendo, igual que su precio voy a vender. Por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo 6 empresas controlan el mercado global tanto de agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad de la que ellos tienen la patente está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Estamos en una sociedad que queremos todo inmediato, ¿no? En una sociedad de que queremos que nos den una cosa y nos dan, ¿no? Necesitamos que sea rápido. La agricultura orgánica no, tiene sus tiempos, tiene sus procesos, es más esfuerzo, ¿no? Pero así también tiene más riquezas, ¿no? Es mucho más saludable, es diverso. Además, hace que las personas seamos libres porque podemos elegir qué vamos a cosechar y a quién y cómo vamos a vender. Por cierto, una semilla genéticamente modificada es aquella creada en un laboratorio, aquella que procede de plantas a las que se ha modificado o insertado un gen externo. Estos genes provienen de otros reinos, como por ejemplo el animal, lo que nunca pasaría en la naturaleza. Se trata de una semilla patentada y no es posible guardarla. Al ser una semilla patentada, se debe comprar cada año a una multinacional, es decir, aquella que la produce. Los principales cultivos son maíz, colza, soya y algodón. Se ha demostrado, además, que en la producción transgénica se producen incluso problemas en la misma producción genética y en el mismo desarrollo del genético. No es que tú alteras la cadena genética y eso te va a dar en todos los casos que siembres el mismo resultado. Se ha demostrado que ellos mismos, se llama el vacío genético, que la producción genética no da el resultado deseado. Y Monsanto lo ha admitido en este tribunal. ¿Eso qué significa? Que ni ellos mismos tienen la capacidad de garantizar que el 100% de la producción transgénica te va a dar el producto que ellos plantean idealmente que se va a producir.
Debido a las sequías sufridas durante los últimos 2 años, muchos cultivos genéticamente modificados no dieron cosechas, dejando al sector agrario con deudas agobiantes y sin medio alguno para poder pagarlas. Sabemos que el algodón BT puede causar una serie de problemas, puede tener dificultades para germinar, puede causar cosechas reducidas, puede provocar putrefacción de las raíces, que las hojas se marchiten o sufrir una plaga. Cuando un agricultor compra las semillas y no germinan, tienen menor rendimiento o hay otro problema y luego el agricultor se suicida como consecuencia de no poder pagar sus préstamos. El tema del medio ambiente, más bien los transgénicos evitan, o mejor dicho, posibilitan afectar al medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque se va a sustituir las fumigaciones tradicionales y usted con semillas transgénicas descarta las fumigaciones que ahora en los cultivos cada vez son más recurrentes, 5 a 7 veces al año o en cada campaña. Entonces, con semillas transgénicas, usted descarta las fumigaciones y eso significa menos afectación al medio ambiente. Los científicos aquí conocen el problema de la resistencia de las orugas. Este año hemos recogido, por ejemplo, esta oruga, Spodopter fujiperda, un tipo de mariposa nocturna. En el caso del maíz también se da. Estas plantas transgénicas parecen no funcionar bien. Cada vez son más los agricultores que se dan cuenta de que la protección contra los insectos programada en las plantas transgénicas ya no funciona. Por eso tienen que fumigar cada vez más. Es lo que le recomiendan los productores y estos se benefician de la situación porque suelen proveerles tanto las semillas como los pesticidas. Nosotros, como industria, y con esto no quiero culpar a nadie, siempre utilizamos glifosato en los últimos años, porque era barato y efectivo. Fue un error no haber empleado otro tipo de herbicidas. Cada vez será peor la formación de resistencias. Se reducirá la producción, aumentarán los costes y se podrá ver afectada la producción de alimentos. Por supuesto, es necesario abrir un debate sobre si los alimentos genéticamente modificados tienen un efecto sobre la salud y el medio ambiente. Bolivia no está exenta de ello. ¿Son seguros todos los alimentos orgánicos que consumimos? Ahorita la población más prefiere al chileno, al peruano. Son transgénicos esos productos, no sirve. ¿Podemos confiar en los productos que se venden en nuestros mercados? Estamos importando la cebolla, estamos importando ají inclusive, ¿no? Estas preguntas subyacen en todos nosotros de algún modo u otro. O sea, la producción de soya boliviana de la negocio no pasó el examen. Los alimentos genéticamente modificados son una realidad. Entonces, con semillas transgénicas, usted descarta las fumigaciones y eso significa menos afectación al medio ambiente. El debate sobre su pertinencia o no está sobre la mesa. Ahorita, comparando con ese precio, mi producto está cayendo. Igual que su precio voy a vender. Satanizarlos no es la cuestión, pero no es oro todo lo que reluce. Esto significa que han sido genéticamente modificadas de tal manera que las cosechas resultantes no produzcan semillas aprovechables. Como consecuencia, los campesinos tienen que comprar nuevas semillas cada año. Un consumidor promedio en Bolivia se pregunta con frecuencia, ¿cuán seguros son los alimentos que compramos en los mercados? Tener un producto nacional del cual el consumidor, la ama de casa, tenga la idea de qué está comiendo. No es lo mismo importar una papa de otro país que no sabes qué agroquímico utiliza, que no sabes qué plaga existe en ese país, a comer un producto nacional que nosotros como productores sabemos qué ponemos a nuestro producto para poder producirlo. Propanil es tal vez el herbicida más utilizado en el mundo y se ha convertido hoy en día en el referente para el manejo de la resistencia a nivel mundial. El problema de resistencia a los herbicidas en el mundo es muy serio, es muy grande y ha generado unos problemas de pérdidas económicas muy grandes para los agricultores. Para bichos ya meten insecticida, contactos sistémicos. Después para hierba, y ahorita yo estoy con mano, estoy trabajando, pero ellos meten herbicida directo. ¿Qué van a trabajar? Por eso no hay caso trabajar extensiones de naturalmente, porque no vas a alcanzar recursos humanos, es más caro sale. Pues.
Los agricultores, por la necesidad de matar a este insecto, están haciendo 3, 4, 5, 6, hasta 7 aplicaciones de insecticidas. Ustedes saben lo que es tener un choclo que ha sido fumigado por 5, 6, 7 veces con un tóxico. Incluso el hogar era un campo de batalla en la lucha contra los insectos, y el público confiaba en que los científicos trabajaban en pro de la humanidad. Spraying, in fact, should be as much of a routine as sweeping and cleaning wherever food is handled. El uso de los insecticidas parecía ser un gran éxito, ya que la producción agrícola se disparó. Pero en poco tiempo, el sueño de la agricultura libre de plagas empezó a chafarse. En la década de los 70 resultó evidente que los insecticidas estaban acabando con la fauna salvaje, alterando su capacidad reproductora y destrozando su sistema nervioso. Nosotros estábamos en la cima de la cadena alimenticia. Bueno, hay estudios de Seralini y otros grupos que muestran que las ratas alimentadas con transgénicos en largos tiempos han aparecido con tumores. Han tratado de negar esto y se ha armado todo un conflicto, pero los datos están ahí. Por otro lado, el incremento de la producción de transgénicos y el consumo está pues correlacionado con la aparición de enfermedades. Ahora, ¿será por los transgénicos? Hay la duda, pero tampoco se puede decir que no. Pero donde sí hay evidencias es con la utilización de los pesticidas que acompañan a los transgénicos como paquete. El problema está en la transformación industrial con estos aditivos, pero también en la producción agrícola que incluya agroinsumos sintéticos, ¿no? Como plaguicidas, insecticidas, abonos y fertilizantes que no sean naturales, sino producidos sintéticamente. El gobierno nacional escucha muchísimo a aquellos que se denominan activistas, porque ellos están más en consonancia con el espíritu del Estado, que va por lo orgánico, que va por lo saludable, que va por la tierra, que va por el reencuentro. Un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior indica que Bolivia importa al menos 16 productos alimenticios: trigo, arroz, maíz, quinoa, cacao, café, manzana, plátano, mandarina, piña, durazno, uva, cebolla, tomate, frijol y papa. Es preciso señalar que Bolivia también produce estos productos. Ahorita la población más prefiere al chileno, al peruano, a la producción peruano-chileno. ¿Por qué? Los peruanos meten puro insectos, son transgénicos esos productos, no sirve. Asimismo, en 2015 la importación de alimentos elaborados fue de $544 millones con un volumen de 547.000 toneladas. La importación de alimentos básicos, $65 millones con 129.000 toneladas consignadas. Aún así, en un país como Bolivia, con 10 millones de habitantes, esta fuerza productiva que todavía pervive es capaz de alimentar al país. Sin embargo, tenemos otros problemas como el contrabando de alimentos primarios, que bajan demasiado los precios en los principales mercados de las ciudades, y esto hace que el productor nuestro tenga que llegar con todas las dificultades que implica traer su producción a las ciudades. Para el Instituto Nacional de Estadística, el INE, la importación de alimentos pasó de $570 millones en 2011 a 610 millones en 2015. En otras palabras, hubo un incremento del 7%. A día de hoy, el tope fue de $741 millones en el año 2014. La producción que el Perú ha alcanzado en sus regiones agrícolas deja atrás a la de Bolivia. Por eso la producción de papa empieza a inundar nuestros mercados. Y esta es una acción de pleno conocimiento de las autoridades locales. Importando, por ejemplo, la papa, ¿no? Estamos importando la cebolla, estamos importando ají inclusive, ¿no? Bolivia importa alimentos de Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y Brasil. Todos los que vienen de afuera con tecnología, muchos de ellos con biotecnología. Lo paradójico de esto es que no podemos sembrar maíz genéticamente mejorado, pero cuando hay falta de maíz, vienen maíces de otro lado que son genéticamente modificados. Los principales alimentos importados son arroz, harina de trigo, pastas dulces, manzanas y galletas. Entonces, el argumento de que hace falta, digamos, mayor producción es muy relativo y hay que analizarlo. Todas las zonas de Bolivia tienen diversidad. Cada piso ecológico puede proveer diversidad de alimentos. No solamente vamos a comer maíz, ¿no? Entonces, ninguna de las semillas transgénicas son necesarias. Así, entre los alimentos importados de países de la región, hay varios productos de nuestra canasta familiar, citando manzana,
arroz, pescado, yuca, almidón de maíz, leche evaporada, frutas frescas, almendra con cáscara, peras, kiwi, tomates, lentejas y papa. Y nuestro presidente se fue a China, ahí fue a negociar la venta de soya. Y ahí los chinos dijeron no, quinoa sí y no sé qué otros productos, pero soya no. Lamento mucho por alguna mala información de alguna universidad que nuestra soya tuviera algún problema, que estaba previsto. Sin embargo, vienen autoridades para ver el tema del fitosanitario en agosto de este año, para ver el tema soya y carne, para completar la exportación de esos productos. China empezó a poner restricciones muy fuertes a la contaminación de semillas, entonces Bolivia no pasó el examen. O sea, la producción de soya boliviana de la agronegocio no pasó el examen. Los chinos usan toda la soya que importan para producir aceite y para comida de animales. Para su consumo interno, porque ellos consumen la soya en muchos platos o en muchas formas, solo la que ellos producen, y ellos no producen transgénicos. Corregime si me equivoco, buena parte de esa soja que Argentina le vende a China no es para alimentar seres humanos. Es para alimentar animales. Para alimentar animales. Es para alimentar animales, claro, lo que hacen ellos es... soja transgénica en buena parte. Sí, todo. ¿O todo? Todo. Argentina produce en su totalidad soja el 100%. SRR. Exactamente, sí, exactamente. Es lo mismo Brasil. Por cierto, la importación de harina de trigo aumentó un 69%, mientras que el trigo en grano más de 50%, tomando como fuente referencial el año 2014. El punto es si evidentemente las condiciones para garantizar una plena soberanía alimentaria están dadas. Bolivia ya ha alcanzado la meta de reducción del hambre. Y la FAO pone como ejemplo el papel de Brasil y Bolivia por sus políticas gubernamentales contra el hambre. El gobierno ha dado pasos importantes en cuanto a soberanía alimentaria. Hay que ser honestos y no se ha aprobado ningún evento transgénico en este gobierno. El desarrollo llama a las puertas de un país notoriamente agrícola. Hemos rechazado rotundamente en temas de transgénicos y eso ha quedado en punto cero. Bolivia importa al menos 16 productos alimenticios que se pueden producir en el país. No es lo mismo importar una papa de otro país que no sabes qué agroquímico utiliza, que no sabes qué plaga existe en ese país, a comer un producto nacional. El gran objetivo del Estado es garantizar una soberanía alimentaria plena. Vienen autoridades para ver el tema del fitosanitario en agosto de este año, para ver el tema soya y carne, para completar la exportación de esos productos. La realidad invita a la reflexión. Según la FAO, Morales va a recibir un galardón del primer objetivo del milenio por haber disminuido la subalimentación debido a que la cifra de personas que sufren hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria en Bolivia bajó a 1 millón, es decir, el 50%, gracias a una mejor producción agroalimentaria que disponen las familias del país. Bolivia ha alcanzado la meta de reducción del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Estado Plurinacional de Bolivia alcanzó la meta del Objetivo del Milenio 1 vinculado al indicador de desnutrición crónica. En el 2025 se va a alcanzar la desnutrición cero. De hecho, disminuyó a menos de la mitad la proporción de personas en condiciones de subalimentación crónica, de acuerdo con el informe del estado de inseguridad alimentaria en el mundo publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, es decir, la FAO. América Latina y el Caribe han hecho los mayores progresos en materia de seguridad alimentaria. Y la FAO pone como ejemplo el papel de Brasil y Bolivia por sus políticas gubernamentales contra el hambre. En función de ello, está claro que las políticas públicas del Estado están alineadas con la protección de la madre tierra como un concepto integral, más allá de las connotaciones filosóficas. La ley de la madre tierra dice, la ley marca de la madre tierra, que se debe reconvertir la producción de soya a soya convencional, no transgénica. En este momento, si nosotros estuviéramos produciendo soya convencional, como lo habíamos demandado los movimientos en su momento, ¿no teníamos problema de vender a China? Transgénicos. Nosotros tenemos una disyuntiva como bolivianos. En el año 2009 aprobamos la Constitución y lo colocamos que no tenemos la política de desarrollo de transgénicos. Necesitamos debatir. Me doy cuenta, y hace bastante tiempo, que no vamos a ser competitivos en cuanto a cantidad si no asumimos ese tipo de políticas.
Por eso la propuesta de la FAO hace muchos años ya es lo que llamamos la intensificación sostenible de la agricultura, de la producción de alimentos y la agricultura climáticamente inteligente, es decir, una agricultura que produce sin aumentar área y sin detrimento de los recursos naturales. De este modo, en el año 2005 se trazan los siguientes objetivos: impulsar la seguridad y soberanía alimentarias como mandato constitucional, mejorar sustancialmente la contribución de la agricultura, los bosques y los recursos hídricos a los medios de vida de la población boliviana, potenciar el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales. Está la ley de alimentos saludables, la ley de producción ecológica, esta norma que te mencionaba, de la ley, el decreto de compras estatales de la ley SAPCO. Porque es fácil introducir semilla transgénica de contrabando, pero ¿será que esas semillas son las adecuadas para generarse y producir en el campo, en los cultivos? Eso se lo tiene que evaluar. Y la adaptabilidad, el rendimiento, nosotros tenemos condiciones ya de evaluarlo en nuestro laboratorio de biotecnología. Hemos estado escuchando de parte del empresariado una demanda de liberación de semillas transgénicas. Ahora, eso tiene su procedimiento. Nosotros no podemos fácilmente decir si eso va o no, es absolutamente técnico. Nos tienen que hacer conocer qué tipo de semillas es la que quieren incorporar. Y esto pasa por el Comité de Bioseguridad, que tiene que evaluar a través de un procedimiento y definir al final si se va a liberar o no. Nosotros en nuestra Constitución hemos establecido que propugnamos la producción orgánica, ecológica. Sin embargo, por las demandas en el mercado, especialmente desde el punto de vista de la productividad, se ha autorizado hace muchos años la utilización de una semilla transgénica en la soya. Hay que ser honestos y no se ha aprobado ningún evento transgénico en este gobierno. Entonces, y los esfuerzos son cada vez más grandes, pero también más complicados, porque yo estuve alguna vez en una reunión de desarrollo rural y veía cómo la mayoría de los funcionarios estaba completamente convencido de que los transgénicos no debían aprobarse. Era más o menos cuando la cumbre agropecuaria. Los sectores empresariales agropecuarios no lograron su propósito de ampliar al algodón, el maíz y el trigo el uso de semillas modificadas genéticamente. La primera cumbre agropecuaria congeló la iniciativa. El tema más preocupante es el tema de biotecnología. Es un tema que se va a dialogar a nivel técnico, no a nivel ideológico, eso hemos sido claros. Es en este sentido que el Estado boliviano concentra sus esfuerzos en cambiar definitivamente la denominada producción convencional de matriz extractivista para apostar por la agroecología. 3 años después, en 2008, Bolivia presenta al mundo el Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien. Apoyo a los pequeños productores para una mayor nutrición familiar y generación de ingresos. Con la otorgación de créditos agrícolas se está comprando más maquinaria, tractores y herramientas. Esto ayudó a que hoy tengamos sobreproducción alimentaria. Más de 10.000 nuevas hectáreas cuentan con riego gracias al programa Mi Agua, que trabaja en todo el país. La tecnología mejoró la producción de ganado, lo que garantiza más carne y leche para los bolivianos. El gobierno inauguró la planta petroquímica de amoníaco y urea de Bulo Bulo en el mes de septiembre del año 2017. El objetivo no es otro que afianzar una parte del proyecto estatal de industrialización de recursos naturales. Lo que se ha hecho es construir esta planta que separa las bondades que tiene el gas y la transforma a través de lo que se llama la petroquímica. Entonces, del gas que llega hasta la planta por diferentes ductos, viene desde Carrasco, desde Santa Cruz, también va otro poco de gas. Ahí en esa planta lo trabajan, lo procesan y hacen fertilizante. La industria petroquímica se llama eso.
En principio, la planta producirá 1.200 toneladas métricas de amoníaco y 2.100 toneladas métricas de urea granulada al día, fertilizantes que de algún modo responden a las necesidades de producción de las empresas agrícolas bolivianas. Y adicionalmente, el hecho de que se produzca en Bolivia genera un ambiente de un afecto indirecto. El costo de los transportes, servicios, la a nivel circulación, Bolivia, la generación de economía. Exacto. Se espera obviamente que en esta etapa ya de operación se tenga alrededor de casi como 3.000 fuentes de trabajo indirectos relacionados solamente a este proyecto. Desde los servicios, logística, transporte, el hecho de la distribución tanto mayorista como minorista. Por lo cual creo que este proyecto no solamente es el rédito económico que se va a generar, que son casi alrededor de 200 millones de dólares de ingreso anual. Pero vayamos un poco más allá. Por medio de la Ley 912 se viabiliza el contrato de préstamo suscrito entre Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, CAF, para potenciar el programa de apoyo a la gestión de políticas públicas para la seguridad alimentaria. Se trata de apoyar aún más los esfuerzos del Estado. Nuestra misión como componente de monitoreo, como área de monitoreo, es verificar que los predios estén cumpliendo con lo que ellos se han comprometido, ¿no? Entonces tenemos diferentes etapas y fases para que ellos puedan demostrar el cumplimiento. En una primera fase, ellos presentan sus documentos de descargo, identificando si cumplieron o no lo establecido en su formulario. Nosotros hacemos una valoración de eso. Posteriormente, de todos los predios que nos presentaron la documentación, nosotros hacemos un muestreo estratificado para ir a campo y ver in situ el cumplimiento de los compromisos, ¿no? La función económica social se la evalúe cada 10 años, no cada 2 años, porque de esa manera se va a poder garantizar las inversiones en el campo. Si usted no tiene la tranquilidad y la seguridad que sus inversiones van a sustentarse en el tiempo, usted difícilmente asume el riesgo de encarar una inversión. Entonces, eso es clave, es determinante para que la inversión en el sector agropecuario crezca. Regularizar los desmontes a cambio de que el beneficiario produzca alimentos, ya sea en agricultura o en ganadería, y además que restituya los bosques, ¿no? Asimismo, la FAO destinará al menos 8 millones de dólares de la cooperación para proyectos de lucha contra la pobreza, hambre, cambio climático y soberanía alimentaria. En este aspecto, ¿qué papel juegan aquellos organismos genéticamente modificados, los transgénicos, que son motivo de tan amplia polémica a nivel mundial? Bueno, yo temo que son un elemento sobreevaluado. Siempre nos ponen como la salvación del mundo y en realidad no es la salvación del mundo. Y hasta ahora las variedades de organismos genéticamente modificados no han traído mayores rendimientos, no han traído una mejor adaptación a problemas de sequía. Además, el problema del cambio climático es que si tenemos una variedad para sequía y nos cae un año húmedo, no nos vale nada, ¿no? Por eso nuestro enfoque es más bien cambiar la agricultura, cambiar el tipo de manejo de suelo, por ejemplo. El activismo ha derivado en cuestiones ideológicas y políticas y en intereses comerciales. Muchas ONGs obedecen a sus propios intereses, ya sean a los intereses comerciales que tienen por producir un alimento orgánico que es caro, pero que además es sucio, y que hace daño, o viven de la pobreza de la gente. Hay muchas ONGs que no les interesa que los bolivianos salgan de la pobreza y por eso quieren denostar la biotecnología que les puede ayudar a producir más y mejores alimentos. He sido muchas veces testigo de la presión que ejerció el gobierno estadounidense sobre estados menores. Lo viví como presidente de la Comisión de la ONU para Biotecnología Agraria, lo que se conoce como el Protocolo de Cartagena. He visto cómo en una conversación el embajador estadounidense presionó al gobierno serbio pidiéndole que cambiara lo antes posible la política serbia sobre los transgénicos, contraria a ellos. Les amenazó con consecuencias en otros campos. Wikileaks publicó documentos de las embajadas estadounidenses en los que hay referencias, por ejemplo, de la posición de Baviera con respecto a los transgénicos. No es solo el gobierno estadounidense. Damos con otro documento más. La ingeniería genética debería llegar a Europa de una vez por todas. Es lo que se deduce de un documento estratégico que nos han enviado de Gran Bretaña. El lobby de los transgénicos recoge en él su táctica.
El documento aquí traducido esboza un enfoque estratégico, un paquete cerrado, la opción de que un Estado prohíba el cultivo de transgénicos. Solo se propone bajo la condición de que los Estados miembros no voten en contra de los productos agrarios. La clave, el lobby de la industria genética obtiene un permiso a nivel europeo a pesar de la oposición de algunos estados. Consiguieron entrar en Europa. ¿Hubo acuerdo con el lobby? El ministro alemán de Agricultura no lo ve así. No conozco esos documentos. Tampoco me interesan. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que en Alemania se pueda prohibir el cultivo de transgénicos. Y para ello establezco un marco legal, nada más. No se escriben otros documentos. Quiere producir lo mismo que en Brasil, lo mismo que en Argentina, donde ya se produce con semilla transgénica. Pero nosotros tenemos que evaluar nuestra propia matriz de producción. A todo esto queda claro que el Estado asume como responsabilidad garantizar la producción de alimentos. Para ello es fundamental la creación de mejores condiciones de mercado. Solo así será posible pensar en mercados que prioricen la producción natural en una Bolivia con seguridad y soberanía alimentaria.